santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas. Hermano Kelvin, yo quiero que me hables en esta noche. Quiero que compartas algo especial que escuché en la predicación. Y quiero que lo compartas en esta noche con todas estas personas que nos ven a través de Facebook Live, con estas personas que nos siguen en YouTube, en el Instagram, en TikTok, todas estas personas que siempre están pendientes de nuestras redes sociales. Y el hermano Kelvin hoy nos contó un testimonio en la predicación y yo quiero compartirlo con ustedes también. Cuando naciste, hermano Kelvin, tuviste problemas de salud al punto de que los médicos pensaron que ya no ibas a vivir. Los pronósticos eran la muerte del pequeño Kelvin Lugo, el bebé Kelvin Lugo. Los pronósticos eran muerte, pero el Dios del cielo decía: es un evangelista en mi obra. Los pronósticos eran muerte para el hermano Kelvin Lugo, pero el Dios del cielo dijo otra cosa. Háblanos acerca de eso, hermano Kelvin. Gloria al Señor. Acerca de mi testimonio, a la edad de 3 meses padecí de un problema de los pulmones. Los pulmones no me funcionaban. Estaba intubado, tengo mis marcas en mis manos, aquí, me está acostado. Y los pulmones a mí no me funcionaban. Yo no podía respirar por sí mismo. Los doctores pues pusieron aparatos para respirar por mí. Y no obstante, también tenía el detalle que es tremendo, que un niño de 12 años padeció de ese mismo problema, una enfermedad llamada, oye, es tremendo, pastor, porque cuando pensamos que un niño, a una persona de 12 años, uno dice, el niño es el primero, pero cuando hay propósito de Dios en la vida del ser humano, es ahí donde Dios se glorifica. Bueno, y yo padecía de este problema, que yo no podía respirar por sí mismo, problema de los pulmones. Y por lo tanto, es tan tremendo que los doctores le decían a mi mamá que fueran a verme, que fueran allá a ese lugar. ¿Para qué? No le decían para que me fuese a ver simplemente por verme, sino para despedirme, aunque mi mamá no lo sabía. Aunque mi mamá no sabía que los doctores le estaban diciendo, ve y ve a ese niño, o ve al niño. Y mi mamá iba tan muy tranquila. Los doctores ya no me daban esperanza. Ya los doctores ya decían, ya no hay esperanza para él. Y recuerdo que es algo tremendo, donde la esperanza de mi mamá se iba. Porque es un problema de los pulmones. Es un problema de que no cualquier persona puede hacer algo. Y bueno, a raíz de eso, cuando me chequearon, tenía problemas de aprendizaje, problemas de deficiencia de atención y un pequeño retraso mental. En eso, pastor, yo llegué hasta 3er grado. Y en cada grado yo me quedaba porque no tenía esa capacidad de sabiduría humana para yo poder lograr la escuela o para poder llegar a lo más alto de una escuela. Y recuerdo, hermano, o amigo que me está escuchando, que cuando a mí me decían algo, yo no entendía qué significaba eso. A mí tenían que hablarme criollito. Tenían que hablarme criollito porque yo no entendía. A mí me decían, Kelvin, no haga eso, que eso es en vano. Yo buscaba a una persona de confianza a preguntarle, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa lo que tú me estás diciendo? Y recuerdo que los doctores, pastores, le dieron a mi mamá un certificado para que lo dieran a la escuela, para que me trataran conforme a lo que decía ese certificado. Es decir, ya los doctores también sabían, o ellos se daban a entender, de que el problema que yo tenía, nadie lo podía resolver. Nadie lo podía hacer. Para ellos yo estaba perdido. Para ellos así me iba a quedar. A mí en el problema de aprendizaje, deficiencia de atención, un pequeño retraso mental, pastor, usted me decía algo, o alguien me decía algo, al ratico a mí se me olvidaba. Tanto así que yo cada rato pedía la hora. Mi mamá me cuenta que yo cada rato pedía la hora. Pero yo le doy la gloria a Dios que el Espíritu Santo, mi amigo el Espíritu Santo, ha estado conmigo para ayudarme. Mire, hay momentos, querido amigo, querido hermano, que usted me está escuchando, momentos a donde yo le decía al Señor, Señor, no entiendo esto, y por medio de un sueño, por medio de una visión, o por medio de que me hablaba, yo entendía el significado.
Y si le digo un testimonio corto, le digo que había momentos donde predicadores y personas hablaban acerca de cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo eran una persona. Y yo no lo podía entender. Y yo le dije, Señor, yo no entiendo. Y yo recuerdo, pastor, que hubo un sueño donde el mismo Espíritu Santo me enseñó a mí cómo eran las clasificaciones o cómo eran las mismas personas que yo decía, solamente mi amigo el Espíritu Santo me puede ayudar a entender aquello que yo no entiendo. Entonces, Dios obró en lo sobrenatural. Dios obró a donde verdaderamente lo humano no puede llegar. Dios obró y me sacó de la muerte, porque Él tiene un propósito conmigo y de igual contigo. Quiero decirte en esta hora que no importa la enfermedad, no importa lo que haya pasado, no importa lo que te hayan dicho, Dios te salvó, Dios te libró de la muerte. Quiero decirte por un propósito, no estás por casualidad. Es porque mi amigo el Espíritu Santo así lo quiere y así se escribió en la historia. ¿Para qué? Para que tú fueses usado por el poder de Dios. Amén. Me hace recordar un pasaje bíblico que está en el libro de Efesios que dice que hay obras que el Señor ha preparado de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Entonces, usted que está allí viéndonos, que está escuchando esta palabra, quiero animarle porque sé que hay muchas personas a nuestro alrededor que hacen todo lo contrario, que tratan de desanimarnos, que tratan de decirnos no se va a poder, que tratan de decirnos no sigas invirtiendo o gastando tu dinero en eso, hasta cuándo, pues no vas a poder. Fíjate el caso de nuestro hermano Kelvin. El hermano Kelvin había sido desechado del conocimiento humano. Ese muchacho no va a aprender nada, ese muchacho no va a servir para nada. De hecho, a la edad de 3 meses, siendo solamente un bebé, estaba al borde de la muerte. Un muchacho de 12 años padecía su misma enfermedad, murió en esos días. Pero Dios preservó la vida de este muchacho para decirte a ti y a mí que sí se puede. Amén.